¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video y vamos a hacer un recorrido a diferentes técnicas de reducción de dimensionalidad para que conozcan que tenemos muchas opciones y que cada una de ellas tiene diferentes características. En el video anterior nosotros exploramos el concepto de la maldición de la dimensionalidad y observamos cómo los datos se ven afectados al incrementar la cantidad de dimensiones. Cuando incrementan las dimensiones, el volumen de espacio se incrementa exponencialmente y esto hace que los datos se vuelvan más dispersos. Al tener datos dispersos, bueno, pues el modelo que nosotros estamos creando va a tener complicaciones para poder encontrar algún tipo de relación entre ellos. Pero afortunadamente tenemos técnicas que nos pueden ayudar para reducir el impacto que crea este exceso de dimensionalidad. Y esto forma parte de la reducción de dimensionalidad. Nosotros vamos a ver algunas técnicas interesantes. Cada una de estas técnicas tiene una estrategia diferente, pero en general podemos pensar que si los datos tienen una alta dimensionalidad, hay internamente una estructura de baja dimensionalidad, y si la encontramos, esta estructura puede ser extraída y utilizada. Entonces, esta estructura de menor dimensionalidad nos va a dar resultados similares a si nosotros tenemos todas las dimensiones. En la reducción de dimensionalidad, la extracción de esta estructura se refiere a usar combinaciones lineales, proyecciones o transformaciones. Cuando trabajamos con la reducción de dimensionalidad, vamos a clasificarla en dos grandes grupos: las lineales, con información global, y no lineales, con información local. Vamos a conocer algunos conceptos que nos pueden ayudar si posteriormente ustedes desean entrar y conocer más a fondo estas técnicas. El primero es el de continuidad y nos dice que los puntos de datos que están cercanos entre sí tienen mayor probabilidad de tener la misma etiqueta. Y el otro es el de embeber o embedding y nos dice que si los datos se describen en altas dimensiones, hay una estructura subyacente en menores dimensiones. Otro concepto importante que tenemos que conocer es el de variedad o manifold. Bueno, es un concepto que nosotros podemos entender fácilmente por medio de una analogía. Obviamente matemáticamente es mucho más complejo, pero esto nos va a permitir saber de qué se trata. Podemos pensar que la Tierra es una esfera, pero la logramos representar en dos dimensiones al utilizar un mapa. La superficie de la Tierra es entonces un 2D manifold y este envuelve a una esfera en espacio 3D. Entonces, bueno, ya podemos ver más o menos de qué se trata este concepto. Ahora, ¿qué ventaja nos da esto? Si estamos nosotros en un espacio 3D, podemos indicar dónde se encuentra una ciudad. Desde luego, podemos hacerlo dando una coordenada en X, una coordenada en Y, una coordenada en Z, pero también es posible hacerlo en las dos dimensiones del mapa, es decir, podemos utilizar longitud y latitud sin problema para llevar a cabo la localización del mismo sitio. Y esto es algo importante. ¿Por qué? Porque con datos de alta dimensionalidad nosotros podemos utilizar la idea del manifold para reducir la cantidad de dimensiones y poder describir esos mismos datos con menos dimensiones. ¿Ok? Bueno, esto simplemente es una analogía. El concepto matemático pues es mucho más complejo, pero con esto pueden entender de qué se trata. La reducción de dimensionalidad nos va a dar beneficios. Cuando tenemos menos dimensiones, el entrenamiento se lleva a cabo de forma más eficiente y se requiere menos tiempo y menor cantidad de recursos de cómputo. También nos ayuda a visualizar los datos y eso pues es bueno porque podemos comprender mejor la estructura de los mismos. El desempeño de los algoritmos mejora con menor cantidad de dimensiones, ayuda a eliminar varios problemas, entre ellos el de la colinealidad con los datos originales. Y también al tener menor cantidad de dimensiones, pues reducimos el riesgo de tener un overfitting en nuestro modelo. Si se realiza un análisis de factores, es muy útil tener técnicas de reducción de dimensionalidad y podemos usarla también para transformar datos que no sean linealmente separables en datos que lo sean.
Al usar únicamente las características más importantes, eso también nos ayuda a reducir el ruido en los datos. Muy bien, pues vamos entonces a conocer los métodos lineales. Para comparar los diferentes métodos lineales vamos a utilizar un dataset de Kaggle. Este dataset que tenemos acá es un dataset para llevar a cabo clasificación de variedades de vinos. Este dataset tiene 13 dimensiones, como tal, tiene 13 variables independientes y nosotros lo vamos a reducir a únicamente 2 dimensiones para poder llevar a cabo visualización de las clases de manera sencilla. ¿Ok? Bueno, también vamos a hacer un clasificador de regresión logística con todas las variables para que nos sirva de referencia y podamos comparar cómo cambia el accuracy cuando tenemos todas las dimensiones con relación al accuracy cuando vamos reduciendo la cantidad de dimensiones. Ahora, algo que quiero hacer notar es que vamos a utilizar todos estos algoritmos con los valores de default en sus hiperparámetros, pero recuerden que una buena selección de los hiperparámetros pues nos puede ayudar muchísimo a mejorar los resultados. Recuerden que si ustedes quieren conocer el código de cómo estamos haciendo esto, bueno, pues lo pueden hacer en mis videos exclusivos de Patreon. Busquen Patreon Nicosio y ahí vemos el complemento de esta lección con el código completo. Muy bien, vamos a hacer la regresión con todas las variables. Las 13 variables que nosotros tenemos nos va a servir para comparar. ¿Y qué es lo que estamos obteniendo? Pues esta matriz de confusión en la cual tenemos un accuracy de 0.97. Entonces vamos a ir con cada una de las técnicas de reducción de dimensionalidad. Vamos a empezar con los métodos no lineales. La primera técnica que nosotros tenemos es la que conocemos como análisis de componente principal. El análisis de componente principal fue desarrollado en 1901 y tiene como objetivo minimizar la pérdida de información al reducir los datos. Va a hacer uso de valores y una matriz de varianza-covarianza y al final, bueno, vamos a tener un nuevo sistema ortogonal de coordenadas. Este nuevo sistema de coordenadas es el que se conoce como componentes principales. Cada uno de los componentes trata de guardar tanta variación del dataset original como sea posible. No debemos de olvidar que PCA necesita que los datos estén escalados. Esto es algo importante. Y PCA funciona bien con datos densos. Si los datos están dispersos, bueno, pues es mejor utilizar otra técnica. Muy bien, veamos qué es lo que tenemos. Nuestros datos originales antes de ser transformados, bueno, pues tenían como dimensiones 142,13. Es decir, tenemos 13 variables independientes, 13 dimensiones y después de ser transformados con PCA tenemos únicamente 2. Y aquí podemos ya graficar fácilmente esas clases de vinos con únicamente 2 dimensiones. Aquí lo podemos ver. Y si observamos nuestra matriz de confusión, bueno, pues vamos a tener en este caso un accuracy de 0.97. Lo cual es bastante bueno. Prácticamente no perdimos nada en términos del accuracy. La siguiente técnica que tenemos es el análisis de los factores. Después de algunos años de tener PCA, en 1904 surge este análisis y su objetivo es determinar variables latentes subyacentes entre variables indirectas observadas. Bueno, en términos sencillos, esto quiere decir que asume que las variables que se observan son en realidad combinaciones lineales de variables latentes que podemos encontrar. Y esas variables latentes se conocen como factores. Muy bien, vemos el resultado de reducir nuestro dataset a 2 dimensiones con esta técnica. Podemos observar cómo quedan las clases de vinos. Aquí lo podemos ver, ya tenemos 2 dimensiones, es fácil visualizarlo. Y bueno, pues nuestra matriz de confusión queda con 0.97 de accuracy. La siguiente técnica es el análisis de discriminante lineal. Junto con PCA es uno de los métodos de reducción de dimensionalidad más populares y que suelen enseñar.
Su objetivo es encontrar combinaciones lineales de dos o más dimensiones para caracterizar clases de eventos como una nueva dimensión. Fue desarrollado por ahí de 1948 y se usa frecuentemente para clasificación multiclase y también para reducción de dimensionalidad. La diferencia entre PCA y LDA es que PCA busca un conjunto de componentes no relacionados para maximizar la varianza del dataset y LDA busca la combinación lineal de entradas que optimicen la separación de las clases. Entonces, este punto es muy importante. Uno busca maximizar la varianza y el otro, bueno, pues que se optimice la separación entre las clases. Desde luego, el DA tiene algunas limitaciones. Los datos deben de tener una distribución normal y también deben de estar etiquetados porque trabaja con las clases. Cuando trabajamos con LDA no hay que confundir la versión como clasificador de la versión como reductor de dimensionalidad. Muy bien, bueno, pues aquí tenemos la reducción de dimensionalidad. Tenemos dos dimensiones. Podemos ver que las clases han quedado muy bien separadas, a diferencia de las técnicas anteriores, porque recuerden, esta busca eso, busca que se optimice la separación entre las clases. Y aquí tenemos nuestra matriz de confusión, que en este caso tiene un accuracy score de 1. Ahora vamos con el análisis de componente independiente. Esta técnica fue desarrollada en 1991 y busca separar las señales multivariables en sus subcomponentes aditivos. Y bien, bueno, tenemos aquí también una separación entre las clases y tenemos nuestra matriz de confusión, que en este caso, bueno, el accuracy no fue tan alto como en los anteriores. Tenemos un accuracy de 0.83. La siguiente técnica que tenemos es la que se conoce como SVD o descomposición de valor singular truncado. Esta técnica fue descubierta de forma independiente por varios matemáticos y también, bueno, esto desde luego sucedió en años diferentes, desde 1873 hasta sus usos prácticos en 1954. Existen muchas variaciones de esta técnica y algo bueno de esta técnica es que funciona bien con datos dispersos. Entonces, si ustedes tienen sus datos dispersos, bueno, pues pueden tratar con esta técnica. Puede recordarnos en algunos puntos a PCA, pero la factorización es realizada en la matriz de datos en lugar de en la matriz de covarianza. Entonces hacemos nuestra reducción. Aquí podemos observar cómo quedan las clases y tenemos la matriz de confusión ya creada a partir de un clasificador que obviamente está utilizando la versión reducida. Y tenemos un accuracy de 0.94. Muy bien, vamos con los métodos no lineales. Para los métodos no lineales, bueno, pues vamos a utilizar dos datasets. Vamos a usar el dataset de los vinos para un par de métodos y luego vamos a crear otro dataset para otros métodos para que podamos ir comparando qué es lo que sucede. Entonces, aquellos métodos en los cuales nosotros podemos llevar a cabo una clasificación, vamos a seguir utilizando el dataset de los vinos. El primer método que tenemos es el de kernel PCA y lo podemos ver simplemente como una extensión de PCA para la reducción de dimensionalidad, en este caso no lineal. Va a hacer uso de kernels y se usa principalmente cuando tenemos datasets no lineales. Y PCA no da el desempeño que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues hace uso del kernel para subir los datos a una mayor dimensionalidad donde puedan ser linealmente separables y ya que los tenemos ahí, hace uso del PCA tradicional para hacer la reducción de dimensionalidad. Para este método, por su naturaleza, vamos a utilizar el clasificador que hemos estado manejando, que es el de los vinos. Entonces hacemos uso de kernel PCA. Aquí podemos observar las clases que tenemos. Bueno, hay algo de empalme en esta zona. Y al sacar la matriz de confusión, pues estamos teniendo un accuracy de 0.94.
El siguiente método que vamos a ver son los autoencoders. Esta es una arquitectura de red neuronal artificial. Se conocen desde alrededor de 1987, pero han tenido auge desde más o menos 2015. Su arquitectura consiste en redes neuronales no recurrentes que tienen una capa de entrada, una o más capas ocultas que representan la baja dimensionalidad, este es el punto importante, y una capa de salida. Es decir, que vamos a tener ahí una capa oculta que va a ser pequeña en términos de la cantidad de neuronas que tiene. Si nosotros deseamos tener dos dimensiones en la reducción, esa capa oculta va a tener únicamente dos neuronas y va a representar la baja dimensionalidad y es con quien vamos a estar utilizando nuestros mecanismos de reducción de dimensionalidad. La primera capa es el encoder y nos va a servir para mapear la alta dimensionalidad a una imagen de más baja dimensionalidad, es decir, a esa capa que estábamos mencionando. La capa de salida es el decoder y hace el proceso contrario. Una vez entrenada la red, el mapeo de baja dimensionalidad es utilizado. Hay muchos métodos que son variaciones de esta idea. Bueno, vamos a ver el resultado que nos da el autoencoder al reducir de 13 a 2 variables en el dataset. Entonces, este es el resultado que tenemos. Podemos ver cómo quedan cada uno de las categorías de los vinos, cómo queda cada una de ellas. Aquí está. En términos de la matriz de confusión, bueno, pues vamos a tener este resultado y estamos obteniendo un accuracy de 0.91. Ahora recuerden que esta red no fue entrenada de forma precisa, estoy utilizando muchos valores de default, solamente una corrida con pocos epochs, entonces, bueno, podemos obtener todavía resultados mucho mejores. Muy bien, veamos cómo funciona el autoencoder, pero con otro dataset. Para probar el autoencoder y las otras técnicas, vamos a crear un dataset. Vamos a crear este dataset, que es una clásica S. Vamos a tener 3 dimensiones y vamos a hacer reducción a 2 dimensiones y observar el resultado de cómo cada una de estas técnicas interpreta estos datos y lleva a cabo su reducción de dimensionalidad. Y este es el resultado que tenemos de la reducción de 3 a 2 dimensiones utilizando el autoencoder. Podemos ver que de alguna manera se está conservando la estructura del dataset original y bueno, eso nos está sirviendo para que nosotros podamos conservar la mayor cantidad de información aunque estemos reduciendo las dimensiones. El siguiente que tenemos es el mapeo isométrico, también conocido como ISOMAP. Este surge en el año 2000 y su objetivo es determinar el manifold subyacente por medio de un mapeo isométrico. Se le considera una extensión de kernel PCA y conecta cada instancia al calcular la distancia geodésica a sus vecinos más cercanos y de esta manera reduce la dimensionalidad. Aquí podemos observar el resultado que tenemos. Es como si hubiéramos recorrido esa curva en forma de S y al hacer el recorrido podemos ir mapeando los puntos. Y este es el resultado de esa reducción de dimensionalidad. La siguiente técnica la conocemos como Locally Linear Embedding. Y bueno, también se desarrolló en el 2000 y se usa para calcular un vecindario de baja dimensionalidad, preservando el embebido de la alta dimensionalidad. Entonces trata de preservar la mayor cantidad de información de la alta dimensionalidad en este vecindario, en este caso de 2 dimensiones. Y este es el resultado que obtenemos al llevar a cabo esta reducción. Después tenemos los eigenmaps laplacianos y busca reducir la cantidad de dimensiones mientras preserva la información local. Es una aproximación discreta a un mapa continuo que surge de la geometría del propio manifold subyacente. Se desarrolló en 2003. En términos sencillos, lo que hace es buscar una proyección a un espacio dimensional más bajo, pero preservando en lo posible la estructura no lineal. El siguiente que tenemos es TSNE.
es decir, T-Distribute Stochastic Neighbor Embedding. Se desarrolló en 2008 y logra visualizar datos de alta dimensionalidad compuesto por varios manifolds de baja dimensionalidad, pero que estén relacionados. Hay algunos métodos que están relacionados con esta técnica, como por ejemplo Barnes-Scott, también Loesch-Weiss, están relacionados con esta técnica. Se usa principalmente para hacer visualizaciones de datos, procesamiento de imágenes y también procesamiento del lenguaje natural. Si tenemos más de 50 dimensiones, es mejor intentar PCI o SVD antes que esta técnica en particular. También lo que podemos hacer es que vamos a tomar la salida de PCI y esa salida de PCI la podemos utilizar como entrada para esta técnica en particular. Y aquí podemos observar el resultado de la reducción de dimensiones. Ahora vamos con el escalamiento multidimensional, MDS. Esta técnica trata de preservar las distancias entre los puntos al reducir la dimensionalidad de los datos no lineales. Hay variaciones. Existe la variación métrica y la variación no métrica. La forma como trabaja es proyectando los datos originales a un espacio de menor dimensionalidad, pero tratando de conservar las distancias. Usa un algoritmo iterativo que minimiza una función de costo. A esta función de costo se le conoce como estrés, y el estrés mide qué tanto la distancia original se ha perdido. El último que tenemos se conoce como UMAP, Uniform Manifold Approximation and Projection. Una de las técnicas más recientes desarrolladas es esta. Se creó en 2018. Lo que busca es determinar el manifold subyacente, pero con una técnica más global que la que utiliza TSNE. Hace uso de geometría de Riemann y topología algebraica. Entonces, matemáticamente es más compleja que las otras técnicas que nosotros hemos visto. Y aquí podemos observar el resultado.